Vamos a por el nuevo reto y vamos a diseñar esta flor. En primer lugar, cogeremos el círculo y vamos a coger la forma del óvalo. A la forma del óvalo le vamos a dar 90 grados y la vamos a colocar justo en la parte de arriba del círculo. Este óvalo lo vamos a duplicar y vamos a colocar esta figura en la parte de abajo. Lo que estoy haciendo es coincidir las líneas del fondo con la línea central del óvalo, del círculo y del otro óvalo para que me quede más o menos recta, pero se puede hacer a ojo perfectamente. Volveremos a duplicar el óvalo y lo inclinaremos de tal manera que os quede un huequito entre el pétalo 1 y el pétalo 2. Volvemos a duplicarlo y lo colocaremos en el lado contrario. Y lo mismo con los dos últimos pétalos que faltan. Ajustamos los pétalos al gusto de cómo queramos tener la flor. Si los dejamos menos separación entre pétalo y pétalo, la flor quedará más cerrada. En cambio, si dejamos un espacio más grande, la flor va a salir más grande. Eso ya depende del gusto de cómo te guste, si tener una flor más abierta o una flor más cerrada. Una vez que ya tengas las formas como deseas, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las figuras y ahora le daremos a unificar esta figura. Ya tendríamos la primera forma para cortar. Le ajustamos el tamaño, ya sea más grande o más pequeño, eso ya al gusto de cada uno. Y sacaremos 4 copias como esta inicial. Estas 5 copias son las que van a formar la parte de abajo de la flor. Volvemos a duplicar una copia y le vamos a ajustar el tamaño para que quede más pequeña. En este caso, al final termino poniéndola en 3,8. Ahora estoy haciendo unas pruebas que no me terminaron de convencer, pero esto también al gusto de cada una. Si queréis que la flor os quede más grande la parte de arriba, pues le dais más tamaño. Que la queréis más pequeña, pues le dais menos tamaño. Una vez que ya lo tengáis decidido, duplicaremos esa misma forma 4 veces más. Y ya solo quedaría cortar estas capas y montar la flor. Y ahora vamos a por la flor número 2. Vamos a por la flor número 2. Esta margarita es súper sencilla de diseñar. Lo primero que necesitamos es la figura del óvalo. La vamos a estirar unos 10 centímetros de ancho y le vamos a bajar el grosor dependiendo de cómo la queramos. A mí me gusta que los pétalos sean finitos, así que la dejo a menos de 1 centímetro. Una vez que la tengamos, duplicaremos esa forma y la colocaremos a 90 grados. Para centrarla tendremos que seleccionar las dos figuras, le daremos a alinear y
a la opción centrar. Una vez que ya tengamos nuestra primera aspa, le vamos a dar a unificar y ya podemos duplicarla para formar los siguientes pétalos. Lo centraremos y lo giraremos dejándolo a 45 grados de la otra figura y repetiremos el mismo proceso. Cogeremos las dos figuras y las alinearemos en el centro. Estas dos formas no las vamos a unificar porque si las unificamos, el centro de la flor no se va a poder quedar tan pequeño, sino que os va a quedar más grande. A mí, como en particular me gusta que quede pequeño, lo que hago es no unir estos pétalos. Ahora volvemos a seleccionar las dos figuras y las duplicaremos. Colocándola en el centro, giraremos los pétalos hasta que nos quede una forma que nos guste. Para ajustarla y que quede totalmente centrada, volvemos a seleccionar las 4 aspas, alineamos en el centro y ya la tenemos totalmente centrada. Cada palo de estas cruces lo que va a formar es un pétalo de la margarita. Y para formar el círculo lo único que tenemos que seleccionar es la figura del círculo y darle el tamaño que más nos guste. Y ya la tendríamos lista. Lo único que queda sería duplicarla tantas veces como queráis y ajustarle el tamaño de cómo la queráis sacar, si más grande o más pequeña. Y nos vamos a por la flor número 3. Esta flor es mucho más fácil aún. Partiremos desde la margarita. Lo primero que vamos a hacer es quitar el centro de esta flor. Y ahora sí que vamos a unificar todos los pétalos. Le damos a combinar y a unificar. Ahora duplicaremos esta forma y la colocaremos de tal manera que los huecos que quedan entre los pétalos se queden rellenos. Una vez que la tengamos, la seleccionamos, pero no la vamos a unificar. La centramos y ya se queda totalmente centrada. Estas serían las líneas que irían por el fondo, los pétalos del fondo, y le cambiamos el color. Una vez que tengamos estas dos figuras seleccionadas, las duplicaremos. Y a estas le ajustamos el tamaño, dejándolas más pequeñas que las anteriores. Y la ajustaremos para conseguir la segunda capa del girasol. Ahora repetiremos el mismo proceso de centrarla y cogeremos otra vez la misma figura en este caso no había seleccionado los dos pétalos, pero sacas un pétalo, sacas otro y lo vuelves a montar.
se centran y le ajustas el tamaño a las dos capas. Ya tendríamos todos los pétalos de la figura del girasol. Para finalizar, cogeremos un círculo y lo colocaremos en el centro del girasol. Y listo, ya tendríamos la siguiente flor para criarla. Vamos a por la flor número 4. Vamos a por la flor más fácil de todas. Vamos a necesitar la figura del corazón, que para ajustarme bien la voy a colocar en las líneas del fondo y centrarla justo el pico del corazón con el centro de una de las cruces de las líneas de fondo. Duplicamos esta figura y la colocaremos 90 grados justo al lado de la primera figura. Una vez que las tengamos alineadas, vamos a unificar estas dos figuras. Duplicaremos esta figura que tenemos y la colocaremos en el lado opuesto de la figura inicial. La ajustamos bien para que quede totalmente recta. Y unificamos de nuevo estas dos figuras. Y ya tendríamos lo que es la primera capa de la flor. Para sacar las demás capas, lo único que tenemos que hacer es duplicar y ajustamos el tamaño que más nos guste. Ahora ya podéis jugar con las capas de la flor como más os guste. Podéis sacar tantas capas como os guste y podéis ajustar el tamaño como más queráis. Si queréis que la flor quede más abierta, le pondréis menos capas y una separación más grande entre los pétalos. Si queréis que la flor quede más cerrada, usaréis más capas y una separación menor entre cada capa. Y como os había dicho, esta es la más sencilla de todas porque solo quedaría colocarle el centro y ya tendríamos nuestra flor lista.